El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy vamos a hablar con la doctora Laura Zambrini. Laura es licenciada en Sociología, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, se dedica al diseño de indumentaria y género y trabaja en el Instituto de Arte Americano Mario Busquiazo de la FADU, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Buenas tardes. Se me confundieron las universidades. Sí, la FADU es de la universidad, sí, de la UBA. De la UBA. Laura, contame cómo decidiste tu carrera, qué te llevó a formarte en sociología, en ciencias sociales. Bueno, cuando terminé el secundario no sabía bien, ¿no?, para dónde, digamos, qué carrera elegir, pero sí tenía claro que iba a ser una carrera humanística porque los números nunca fueron mucho mi fuerte. Uh-huh. Y bueno, y sociología me pareció una carrera lo suficientemente amplia, que daba una formación cultural bastante sólida y que también con un campo laboral que en ese momento me parecía que no era, digamos, muy determinado a un perfil específico y bueno, así hice la licenciatura y lo que menos pensaba en ese momento es que iba a terminar estudiando, dedicándome a la sociología de la moda, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue ese salto? Claro, fue un camino que fui descubriendo, sobre todo una vez que terminé la carrera, que tiene una orientación, la carrera, una formación mucho en historia, en economía, metodología de la investigación y también una fuerte pata en sociología de la cultura. Entonces, un poco cuando me recibí y una que no sabía bien cómo para dónde dedicarse, y yo venía haciendo trabajos como asistente de investigación en temas que tenían que ver más con la protesta social, más con otro tipo de perfil, más con la sociología política, uh-huh. y me puse un poco a buscar otros perfiles, y bueno, y fue así que llegué a la sociología de la moda, que sabía que en España tenía así como un desarrollo más fuerte, y acá en Argentina no, pero sí había una persona que se llama Susana Solquén, que también era socióloga, que en ese momento era la titular de la cátedra de sociología en la FADU, uh-huh. y había escrito libros sobre la historia de la moda en la Argentina, y bueno, me puse en contacto con ella y un poco le comenté que estaba en esa búsqueda. Y bueno, y ella es súper amable, me invitó a su casa, a una reunión con otra gente que teníamos un perfil más o menos parecido, y al tiempo me invitó a sumarme como ayudante en su cátedra en la FADU. Y bueno, así fue como llegué a la facultad, a FADU de diseño, uh-huh. y fue como que se me abrió un mundo, ¿no?, que para mí hasta ese momento era desconocido. Y bueno, y me encantó, y leer, digamos, otro tipo de textos que eran sociológicos, pero que bueno, con otra impronta, que tienen que ver con el lenguaje del diseño, las disciplinas proyectuales, un poco también el arte, y todo lo que implicaba esta construcción de las prácticas del vestir como un objeto de estudio riguroso, científico. Uh-huh. Y bueno, fue pasando el tiempo, seguí trabajando en esa cátedra hasta ya hace unos años, desde el 2012 que soy la titular, ajá, de la cátedra. Así que bueno, un poco después se fue, de alguna manera lo fui poniendo en diálogo con otros intereses míos, como por ejemplo los estudios de género, que era algo que
que muy poquito, a lo último en la carrera, tuve una materia, porque en ese momento todavía no estaba tan afianzado como es hoy, ¿no? Toda la cuestión de las discusiones feministas y los estudios de género. Pero bueno, pude hacer ese cruce en el doctorado de pensar las prácticas vestimentarias desde una perspectiva de género. Y bueno, y después ingresé al CONICET con ese tema de investigación, ¿no? Que es el que trabajo a estar presente. Le encontraste una vuelta de tuerca muy interesante al tema del diseño de la indumentaria, además de trabajar, bueno, interdisciplinariamente, ¿no? Lo que no es poca cosa y lo que es bastante complicado de hacer en general. Sí, encontré, mira, primero que realmente encontré mi vocación, ¿no? Porque es algo es un tema que me apasiona y que no me canso nunca, digamos, de estudiar, de investigar, de dar clases al respecto y establecer diálogos con otras disciplinas. Cuando en la carrera de diseño de indumentaria es todo un desafío, porque en general es un perfil de alumnos que no tienen una formación sociológica, claro, entonces claro. Realmente yo lo siento que es muy interesante ese diálogo que se da, ¿no? De poder ir construyendo una mirada crítica sobre un montón de tópicos, también con el desafío de poder, digamos, desmontar a la moda desde un montón de prejuicios, ¿no? Sí. Cuando uno dice sociología de la moda, enseguida piensan el glamour, las pasarelas. Claro, no. Algo que tenga que ver mucho con la frivolidad. Y en realidad, cuando empezamos a trabajar en las clases, bueno, vamos a ver que la moda no tiene nada de frívolo, ¿no? Claro. Sino que abordándola desde una mirada crítica, justamente nos permite repensar desde el propio sistema económico, la sociedad de consumo, los cambios tecnológicos, los estereotipos, la sustentabilidad, las condiciones laborales, ¿no? El impacto ambiental. Hay un montón de cuestiones que justamente tiene que ver con correr ese velo del consumismo y de la frivolidad que ha atravesado por tanto tiempo la moda. Y además es una interlocución totalmente necesaria, porque ha cambiado mucho también en qué se ha transformado la vestimenta, ¿no? Que siempre tuvo sus estadios, sus formas en diferentes contextos históricos, desde facilitar abrigo y cobertura hasta lo que vos decís ahora, ¿no? En convertirse realmente en un objeto cultural. Pero me parece que, bueno, de unos años a esta parte, como que se ha fortalecido el tema de esta mirada de género sobre la indumentaria también. Sí, completamente. Una mirada crítica, bueno, primero también con todo lo que hace a la distinción social, ¿no? Y todo lo que supone vestirnos con determinadas marcas y tratar de emular una apariencia de pertenencia de clase que muchas veces no es tal. Bueno, un poco también el tema del cuerpo, ¿no? Ya hablamos de la indumentaria, pero esa indumentaria está sobre cuerpos, corporalidades vestidas que también están atravesadas por luchas obreras, incluso con cuestiones étnicas, raciales, de género, de clase, y que hace que estas prácticas del vestir también se transformen en discursos. Muchas veces son discursos complacientes, y en otros casos también la moda ha funcionado como un espacio de resistencia. Totalmente. A relaciones de poder, a mandatos, ha acompañado momentos de cambio, y en otros casos, la moda, todo lo contrario, ¿no? Ha colaborado en todo lo que tiene que ver con la cosificación, sobre todo del cuerpo femenino. Bueno, esto que hablábamos de los estereotipos de clase y todo lo que se deja fuera, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Sí, yo pensaba también, ¿no? En estas indumentarias para mujeres y para hombres, ¿no? Como eso siempre como eso que parece tan
tampoco venía a reforzar ese binarismo, ¿no? Siempre, y como lo fortalecía además, ¿no? Y qué partes se podían mostrar y qué partes no, o qué era lo correcto para una mujer, qué es lo correcto para un hombre. Es tremendamente fuerte eso, si uno lo piensa hoy desde este lugar. En ese momento no sé si podía ser así. Aunque sí hay atenuantes, digamos, hay mujeres que han tratado siempre de romper con esos estereotipos en la moda. Sí, la cantidad de discursos morales que se ponen en acto justamente a partir del vestir. Uh-huh. Y como decías, hubo momentos históricos que esto era como más evidente, estos binarismos de el rosa, el azul, digamos, lo femenino y masculino, y sobre todo la sexualización del cuerpo femenino. Hacemos un pequeño corte y seguimos charlando. Macroscopio, para ver de cerca a nuestros científicos. Seguimos hablando con Laura Zambrini, estamos hablando de sociología de la moda y estábamos precisamente comentando de la cuestión de las diferentes vestimentas o indumentarias para hombres y mujeres y qué simbología tenían, ¿no? También el uso de telas, de objetos diferentes, o sea, todo eso eran marcas no solo de diferencia de género, sino también de diferencia de clase, obviamente. Totalmente, o sea, no podemos pensar las marcas de género por fuera de las marcas de clase, ¿no? Y es algo que se ha ido intensificando, ¿no? Por un lado, bueno, qué grupos sociales tenían acceso a determinadas, tal cual, a poder acceder a determinadas confecciones, determinadas telas, determinados accesorios. Y bueno, esto se ha ido intensificando luego con las marcas, ¿no? O sea, con la sociedad de consumo. Bueno, ni hablar en todo lo que tuvo que ver con el desarrollo de la alta costura, ¿no? De cómo cierto grupo, sobre todo pensando en Europa, que es donde nace y se desarrolla la moda y la colonización llega a Latinoamérica y encarna fuertemente en las élites locales. Siempre van a estar, digamos, mirando las propuestas vestimentarias de Europa también como un modo de generar una cierta idea de pertenencia social, ¿no? O estos viajes que se hacían para comprar la ropa que se estaba usando en Europa, ¿no? Entonces eran como marcas muy pronunciadas en relación a cuestiones de clase y diferenciarse de los grupos trabajadores, pero que también la moda va a tener como este doble juego, ¿no? Por un lado va a unir y va a diferenciar, pero también va a unir, ¿no? O sea, la burguesía va a insertar una suerte de democratización, entre comillas, de la moda, que si lo comparamos con periodos anteriores, bueno, las clases populares van a ir teniendo un acceso a consumir indumentaria, poder cambiar su vestuario de manera mucho más frecuente que en periodos previos, ¿no? Y ahí va a venir como esta suerte de trampa de la moda, que, bueno, lo único que va a hacer es incrementar el consumismo, y un poco lo que hablábamos al comienzo, ¿no? A veces una falsa idea de una pertenencia social por creer que se puede acceder a determinado calzado o a determinada marca, que digo, a tal punto se lleva a un extremo, ¿no? Que las tarjetas de crédito un poco se han creado pensando en cómo dinamizar incluso ese juego, ¿no? De comprar en muchas cuotas una cartera, un par de zapatos, con tal de alcanzar ese símbolo de distinción, ¿no? Y también y la moda a la vez, cambia muy rápido, entonces también esa distinción dura poco, ¿no? Porque enseguida surgen nuevas colecciones, nuevos símbolos de distinción. Bueno, y así se ha sostenido durante mucho tiempo esta sociedad de consumo. Pensaba también en el diseño aplicado a las tarjetas de crédito, ¿no? En los colores, o sea, depende del color vos tenés acceso a más consumo o no. Eso también es, si bien no es moda, también es un impacto de diseño. Claro, es parte, totalmente. Sí. También pensaba en las marcas fetiches, ¿no? Porque si bien, bueno, la idea de acceder a una indumentaria mejor, también hay como marcas que son icónicas, ¿no? Es decir, no es lo mismo tener no sé,
una indumentaria Gucci, por decir un nombre que me viene ahora a la cabeza, que otra que puede ser de igual moderna, pero no tan no tan así elitista, ¿no? Porque hay no como tan exclusiva, claro. Exacto, hay como marcas absolutamente exclusivas, ¿no? Hay una necesidad también en ciertos grupos sociales o en cierta clase social de marcar esa pertenencia, ¿no? Es decir, esto accedo yo y un grupo pequeño y nadie más, y eso también es marca en moda se nota mucho. Sí, bueno, de hecho está estudiado que digamos, las casas de alta costura trabajan con un grupo de clientas que a nivel mundial no llegan a 250 personas, claro. ¿no? Y ahí hay todo un mundillo, incluso hasta de jets privados en los cuales viajan esas prendas con un personal exclusivo, y bueno, y después un poco está todo lo que es la línea del prêt-à-porter, que claro. podríamos decir a grandes rasgos que es como la manera en la cual se viste las clases, las capas medias, uh-huh. que muchos de sus diseños van a estar inspirados en estas colecciones de alta costura. Después, bueno, va a haber mucha copia. Obvio, ¿no? O sea, también eso también eso. es todo un uh-huh. todo un tema de debate, ¿no? Todo un tema interesante, además. Sí, que hay toda una industria paralela que tiene que ver con la copia. Uh-huh. Y bueno, y eso es, digamos, más allá de lo que podría ser algo, entre comillas, ilegal, en cuanto a apropiarse de un derecho de diseñador que no corresponde, también está esa cosa de poder masificar, ¿no? Y de cumplir un sueño de alguna manera, de no tengo el original, pero puedo tener una réplica, y hago como que me puedo comprar una cartera X o alguna indumentaria. Sí, exacto. Bueno, de hecho, las casas de alta costura, a nivel más, digamos, más masivo, viven de la venta de sus perfumes, uh-huh. no tanto de la indumentaria en sí, uh-huh. porque como te decía, trabajan con un grupo muy reducido, muy exclusivo, muy reducido, casi imposible acceder a tener, no sé, una camisa de $10,000, ¿no? Claro. Estamos hablando como que partimos ahí de esa base, ¿no? Trabajan uh-huh. con los desfiles, pero sí, después, bueno, todo el tema de las copias, no es lo que yo tengo estudiado, es que lo que les hace ruido a las marcas no es que van a perder porque lo falsifiquen, porque uh-huh. no apuntan a ese target, sino uh-huh. lo que significa que ciertas corporalidades o ciertos grupos sociales tengan esa marca, ¿no? Uh-huh. que sean asociados a esa marca. Entonces uh-huh. ahí está todo este debate de la distinción social. Hay muchos ejemplos de marcas que, pienso en Argentina, un grupo de hace muchos años que usaba, digamos, una chomba con el cocodrilo, uh-huh. y bueno, y les pagaron para justamente dejaran de usarla porque no querían que ese grupo social y ese tipo de música sea asociada a una marca que que apuntaba a otro tipo de consumidor. Es muy fuerte. Entonces, bueno, hay un montón, es muy fuerte, claro, toda la cuestión del clasismo, claro. Sí, es, digamos, como muy marcada. Digo, por eso uh-huh. un poco la historia de la moda tiene mucho que ver con la historia del capitalismo, ¿no? Cómo se va uh-huh. Resignificando, cómo incluso ahora que la sociedad en todas estas cuestiones que estamos hablando, de clase, de género, cuestiones ambientales, pues hay una demanda social al respecto, uh-huh. y la moda, bueno, de pronto está de a poco siendo más inclusiva, ¿no? Uh-huh. O sea, porque, bueno, de algún modo también ven que la sociedad va tomando otro rumbo, ¿no? Entonces empezamos a ver en las pasarelas actuales una modelo transgénero, y la cuestión de la discusión por los talles, las modelos eso curvy, también, claro, eso sí, ¿no? Como, sí, eso fue ciertas aperturas en relación uh-huh. a supuestamente tener un discurso que sea amigable con el medio ambiente, uh-huh. ¿no? Se empiezan a incluir incluso ciertos mensajes feministas en pasarelas que antes hubiera sido, digamos, como imposible, uh-huh. y bueno, genera ahí como esos debates, ¿no? Si es un maquillaje o un oportunismo para sostener un negocio, o si realmente es una expresión de un cambio social. Uh-huh. Y vos en tu investigación, digamos, ¿qué estás viendo? ¿Cómo se va perfilando esto?
Yo creo que es un poco las dos cosas, ¿no? Creo que no me gusta pensar la moda simplemente como algo verticalista que impone, sino que esta cuestión de poder y resistencia me parece que es como suele más funcionar la dinámica social. Me parece que la moda acompaña, expresa digamos, los valores sociales de alguna manera. En un momento se nota más, menos, pero me parece que tiene que ver con que hay un cambio de época que se está expresando, ¿no? Sí, porque además pienso que como en toda disciplina o como en todo oficio, también los diseñadores provienen de distintos lugares, así que también tendrán sus reivindicaciones propias de clase, de género, y eso también enriquece y oxigena un poco lo que sería la moda, ¿no? Si se puede llamar la moda. Claro, sí, hoy más que nada hablamos como de modas en plural, porque bueno, hay tanta heterogeneidad en los estilos de vida, que incluso hasta la propia categoría de clase social está en crisis en las ciencias sociales. Digamos, bueno, es que no existe la categoría, pero también es bastante más complicado poder definir, porque la sociedad está muy digamos, con mucho cambio interno, ¿no? Entonces coexisten muchos fenómenos diversos en un mismo espacio y digamos, no es tan fácil tipificar ciertas cuestiones, ¿no? Que solo se define por lo económico, por lo cultural, por el acceso o no a determinados bienes de consumo. Entonces, un poco la moda, y cuando digo la moda, ya hoy por hoy estamos hablando también de cómo la moda se empezó a nutrir del diseño, ¿no? Que un poco tiene ahí otra impronta, ¿no? O sea, la moda se empezó a profesionalizar, son carreras, digamos, universitarias relativamente nuevas, entonces ha empezado a tener otros contenidos, otras formaciones, no simplemente digamos, una cuestión que tenía que ver con un oficio más, si se quiere, desde lo artesanal o de lo autodidacta, sino que bueno, va teniendo, digamos, otros componentes. Después, bueno, está el tema del mercado laboral y bueno, y cómo toda esta industria, que sobre todo en el siglo XX ha sido muy enorme, bueno, cómo desmontar un poco todos esos parámetros que fueron los pilares de la sociedad industrial, y que independientemente de la moda, la sociedad industrial ya está en crisis, ¿no? Como que estamos asistiendo las consecuencias, sobre todo de ese modelo digamos, del comprar, tirar, comprar, ¿no? Hacemos una breve pausa, Laura, y seguimos en unos minutitos. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Seguimos hablando con la doctora Laura Zambrini, estamos hablando de sociología de la moda. Estabas comentando, digamos, cómo también este modelo de comprar, tirar ya está en cuestionamiento. ¿Cómo se fueron dando estos procesos aquí en Argentina? ¿Cómo los viste vos, digamos, el ingreso de estos nuevos discursos o de estas nuevas demandas con respecto a la ecología o al ambientalismo o al tema de los cuerpos y los talles, el tema de ciertas prácticas dentro de las modas, digamos, cómo empiezan a darse aquí? Bueno, el caso de Argentina es muy interesante, porque en la región, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género, somos bastante vanguardia, si se puede decir así. Y por un lado, esto que te comentaba anteriormente, la profesionalización de las carreras de diseño, no ya no es diseño de moda, sino diseño de indumentaria, textil, por ejemplo, bueno, eso hace que se pueda dialogar con otras disciplinas y digamos, compartir ciertas problemáticas. Y han empezado también digamos, esta profesionalización ha hecho que los diseñadoras tomen más conciencia respecto digamos, de la responsabilidad social que tienen, ¿no? Entonces, bueno, en los últimos años
hemos visto en la prensa, por ejemplo, el tema de los talleres clandestinos, y de toda la precariedad, digamos, edilicia, laboral, que ahí se manifiesta, condiciones de hacinamiento en el cual se trabaja, desde rebrotes de tuberculosis hasta, digamos, personas que trabajan con sus familias, digamos, se han visto cuestiones atroces, ¿no? Personas encadenadas o con sus hijos chiquititos, trabajando incluso para marcas consolidadas, para diseñadores reconocidos, que en algunos casos, bueno, como es la lógica laboral, tercerizan a través de un taller y no tenían la menor idea, o, bueno, en el mejor de los casos no tenían la menor idea, pero bueno, con condiciones de producción con tal, digamos, de abaratar los costos, que esto no es un problema de Argentina, ¿no? También digamos, cuando se dio el derrumbe en Bangladesh, en el edificio Rana Plaza en el 2014, bueno, ahí también se corrió todo un velo, digamos, desde el lado B de la moda, ¿no? Donde se ve que grandes marcas como H&M, Zara, que producían en condiciones infrahumanas, que se les pagaba como centavos a las costureras, en su mayoría mujeres, ¿no? Que eso también es algo a destacar, digamos, de las condiciones que la industria textil acarrea desde la revolución industrial hasta el presente, sobre todo afectando a las mujeres, ¿no? Que se han producido cambios, pero de pronto nos encontramos con estos escenarios que bueno, que vemos que hay como más continuidades que rupturas. Y todo este modelo de la moda rápida, ¿no? O el fast fashion, que es esto de producir a muy bajo costo, vender y bueno, y ahora estamos viendo también las consecuencias en relación a los residuos textiles. Hace muy poquito salió en la prensa, por ejemplo, que en el desierto de Atacama, en Chile, hay todo, digamos, una cantidad de prendas de vestir sin usar que están ahí depositadas, y que cada prenda tarda alrededor de 200 años en degradarse, ¿no? Entonces, todo esto no eran preocupaciones que, digamos, que estaban incluidas en la formación de la moda, y en los últimos años sí. Entonces digamos, surgen emprendimientos que ya tienen otra conciencia respecto de las consecuencias de su propio trabajo, y que diseñar no es solamente un desfile y tener un local en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sino que, bueno, hay algo más, hay una misión, si se quiere, hasta social. Claro, sí, completamente. También hay toda muchos emprendimientos sobre otro tipo de moda para otros cuerpos, que eso también es una marca muy diferencial en estos últimos años. Completamente, ¿no? También pensaba esto, ¿no? Del avance del feminismo en las discusiones públicas que han modificado las agendas políticas, que se han producido cambios muy concretos, incluso en la ampliación de ciudadanía, los movimientos de diversidades en sentido amplio, pero bueno, el feminismo en particular. Y creo que eso también, ¿no? Ha permitido que, tal como decís, ¿no? Que empiecen a escuchar otras voces que antes eran silenciadas, empezando por esta cuestión de la delgadez extrema, ¿no? Y de ese imperativo de la delgadez como canon de belleza, y bueno, toda, digamos, la cuestión de las enfermedades sociales como la bulimia y la anorexia, que esto también genera, pero no, digamos, no solo eso, sino también lo que tiene que ver con la frustración, con la autoestima, y creo que todos estos, digamos, discursos feministas también han servido como herramientas para, de alguna manera, demandar otro tipo de indumentaria, que no sea solamente el cuerpo joven, el cuerpo delgado, el cuerpo con ciertos rasgos de clase, sino que, bueno, que es una cuestión más abierta, ¿no? Y aparecen manifestaciones como el activismo gordo, en donde empiezan a visibilizarse, y algunas marcas también empiezan a ver con buenos ojos, ¿no? Creo que por un lado porque es un cambio social que
que bueno, que tiene un peso propio, y seguramente también verán que hay ahí una oportunidad de mercado, ¿no? Sí, Pero porque algunas marcas ya empiezan a incluir otros tipos, por ejemplo, de manequíes. claro, ¿No? también, Eso sí, eso me ha es llamado la interesante. atención, sí, y también hay campañas con otros cuerpos, ¿no? Visibles, que también es Sí, importante. sí, también es interesante poder ir cambiando la mirada Ujú, respecto que tenemos a los propios cuerpos y a los cuerpos digamos, de los otros, ¿no? sí. Entonces, ese cambio en los referentes visuales es muy importante. Sí, porque aparte es un peso que particularmente las mujeres y disidencias llevamos durante siglos, el tema de cómo lucir y también acceder, ¿no? Porque a veces, aunque uno, digamos, por X causa tuviera el cuerpo que tuviera, acceder a cierto tipo de vestimenta era privativo, no solo por la economía, sino porque no había talles o porque esa ropa no estaba disponible para uno. Entonces eso también es una marca de discriminación, porque de hecho los gordos también nos vestimos. Completamente, ¿no? Y también hay parte ahí de un modo digamos, en el cual el patriarcado ha ido operando, ¿no? Sí, La cuestión totalmente. del cuerpo femenino como el cuerpo bello, el cuerpo Ujú. adornado, y que muchas veces se ha traducido en indumentarias que han sido muy incómodas para el propio cuerpo, Sí. ¿no? Dejando lesiones concretas, pero también imposibilitando el caminar de una manera cómoda, y Ujú. eso, pensando en extremos, ¿no? Desde el corset Sí, estaba hasta pensando. los zapatos de Sí, tacos, sí, o un jean hiperajustado, ¿no? sí, Que sí, todo sí, eso, sí. de algún modo, ayuda, ha colaborado en esta idea del cuerpo femenino como infantilizado, o digamos, Ujú. no poder ser, digamos, disponer del propio cuerpo, tener la destreza necesaria para moverse en el espacio público, a diferencia si no tiene una indumentaria que les es cómodo, Ujú. para poder desplazarse, caminar, correr, lo que sea, ¿no? Sí, sí, eran marcas directamente, ¿no? Marcas aplicadas al cuerpo en todo sentido. Completamente. Y bueno, y por supuesto, estamos hablando de la indumentaria, pero todos estos discursos también se alinean con otros, como el de la dieta permanente, las Total, sí, sí. cirugías Sí, estéticas, sí, ¿no? O sí, sea, sí. donde sobre todo va a ser cuerpos femeninos, borrar las marcas del paso del tiempo, Ujú. los cambios naturales, digamos, de la propia corporalidad, siendo como mal vistos, ¿no? Y de Ujú. motivos de vergüenza. Y bueno, todo eso creo que es lo que se está poniendo fuertemente en cuestión, aunque siguen teniendo, por supuesto, su impronta, ¿no? Ujú. Eso también es innegable. Pero bueno, creo que estamos viviendo un momento de cambio y de crisis que es muy interesante. Hacemos una última pausa y seguimos en un minuto. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Volvemos a hablar con Laura Zambrini ya para finalizar en este bloque. Eso que comentabas en el final del anterior, ¿cómo ves la moda o las modas a futuro? ¿Qué cosas todavía se arrastran que hay que cambiar y qué cosas buenas están por venir? Bueno, creo que también viendo un poco lo que se está trabajando en otros países, creo que la preocupación hoy central tiene que ver con la sustentabilidad, Uh-huh. ¿no? Y creo que la pandemia incluso lo ha puesto ahí como en primer plano, ¿no? O sea, ver la cuestión del cuidado del medio ambiente, las condiciones laborales, con qué textiles, con qué tinturas, como ir trabajando con fibras que sean naturales, que sean amigables con el entorno, esta cuestión de que sean agradables, la cuestión del reciclaje. Creo que ahí se está como gestando una suerte de cambio en la mentalidad a la hora de diseñar, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Y después, bueno, todo esto que fuimos conversando en relación al cambio en los estereotipos, ¿no? En poder romper esta cuestión de los binarismos y de la hipersexualización del cuerpo y de la indumentaria femenina. Uh-huh. Y bueno, en los últimos años han surgido tendencias como la tendencia de agender, o de ropa sin moda sin género, Uh-huh. que un poco va acompañando
sobre todo a las nuevas generaciones que tienen otra idea, otras concepciones, otras experiencias en relación a sus propias corporalidades y a la idea de lo femenino y lo masculino mucho más fluida que, bueno, generaciones anteriores, ¿no? Y creo que, en lo personal, me parece que el diseño de indumentaria está en la búsqueda en relación a qué es diseñar con perspectiva de género, qué es diseñar con inclusión, ¿no? Creo que todavía no se ha encontrado, decir, bueno, es esto, ¿no? Sino que es algo que se está construyendo con muchas más herramientas que en etapas anteriores, mucho más pensamiento crítico, y creo que bueno, que es un cambio cultural muy fuerte, que no se puede dar de un día para otro, pero creo que de a poquito se van produciendo ciertos corrimientos, y sobre todo esto que hablábamos de los referentes visuales, ¿no? De los referentes culturales, que bueno, eso es lo más lento de cambiar, ¿no? O sea, puede cambiar de manera muy veloz la tecnología, puede derrumbarse o no la economía, pero bueno, la cultura tiene de ahí sus propios... tiene otro proceso, otros tiempos, ¿no? Y sobre todo en cuestiones tan sensibles como la identidad, los géneros, ¿no? La relación con el propio cuerpo. O sea, son cuestiones que digamos, son cambios muy profundos y que llevan su tiempo de asimilación, y creo que desde el diseño se está ahí como buscando el camino para ir acompañando y expresando estos procesos. No sé si es un tema particular que abordes, pero el tema de la moda infantil, ¿vos notaste que también hubo réplicas de todas estas cuestiones en las ofertas de ropa infantil? Bueno, no es un tema específicamente que yo trabaje, pero sí estoy al tanto de que hay debates en relación a la indumentaria y también a los juguetes, en relación a romper con estos binarismos, ¿no? Desde cuestiones muy básicas como el uso de los colores. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Aquello de todos la vestimenta para bebés, que bueno, que ya desde ese momento vamos marcando también y fomentando este binarismo, aunque sea inconscientemente. Completamente, ya con un color estás imprimiendo una marca de género. Lo que sí hay como toda una cuestión de madres, padres, digamos, como adultos más piolas en ese sentido, en algunos casos, que como que tienen como más inquietudes, más apertura. Entonces, en ciertos espacios sociales, pues está como bien visto esto de celebrar las diversidades, y en otros sectores sociales todo lo opuesto, ¿no? Sobre todo en la infancia. Claro. Que lo ven como una cuestión que es también como muy sensible, ¿no? Y entonces hay espacios más, digamos, más conservadores, ¿no? Como hay pañuelos verdes y pañuelos celestes, ¿no? Donde ciertos valores digamos, tienden a mirar al pasado y no tanto al futuro, pero creo que también es lógico por la densidad de todos estos cambios, ¿no? Por las temáticas y la sensibilidad. Por último, tu futuro inmediato, ¿cómo se desenvuelve, Laura, en esta investigación? Bueno, mi futuro inmediato es que estoy preparando un libro, bien. Un poco donde, si Dios quiere, voy a poder desarrollar un poco todas estas cuestiones. Buenísimo. Así que bueno, eso es lo que mi inmediatez tiene que ver con la escritura. Bueno, eso te va a mantener entretenida. ¿Tenemos algún título posible? No, creo que va a tener que ver con este cruce entre la moda y los feminismos. Bien, bueno. Que siempre desde una mirada sociológica, y bueno, que sea un modo de poder, digamos, colaborar con todo este proceso de cambio. Bueno, nos vas a mantener informadas de eso, por favor. Así estamos pendientes de la edición. Bueno, Laura, te quiero agradecer mucho por este tiempo compartido. Fue un placer hablar con vos. Y quedamos en contacto para todas tus novedades. Bueno, muchas gracias por el interés sobre mi trabajo, y bueno, disfruté mucho la charla. Bueno, igualmente. Gracias. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Hoy escuchamos en Macroscopio a Billie Holiday con All of Me, a John Coltrane, A Sentimental Mood, I Confess That I Love You, de Thelonious Monk, Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, Summertime,
y de Nina Simone, Zinnerman. Les habló Sandra Nicosia, Operación. Bueno, igualmente. Gracias. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Hoy escuchamos en Macroscopio a Billie Holiday con All of Me, a John Coltrane, A Sentimental Mood, I Confess That I Love You, de Thelonious Monk, Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, Summertime, y de Nina Simone, Zinnerman. Les habló Sandra Nicosia, Operación Técnica, Beco Blanco.